Apreciables hermanos, les saludo cordialmente y los invito a que veamos el tema Dos banderas en San Ignacio de Loyola. Para San Ignacio existe un principio y fundamento por el que fuimos creados. Esta es la perspectiva de la antropología teológica a tenor del libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 26 al 27. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, el hombre en esta dimensión antropológica o de la antropología teológica, el hombre ha sido creado para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El hombre también es un ser con voluntad, voluntas tua, hacer la voluntad de Dios. Esto nos sirve para tomar decisiones asertivas, es decir, en torno a la voluntad de Dios, porque eso es lo que nos realiza y nos hace felices de verdad, para elegir el bien y rechazar el mal. El ser humano es un ser social por naturaleza, es un ser relacional que está orientado al otro, no ha sido creado para vivir solo. Y un elemento más, la dimensión de la libertad con responsabilidad. Es una libertad que busca el bien, que busca la verdad, que busca la justicia, que busca el orden social y por lo tanto la paz. Ser libre nos conduce a ser responsables. Solamente es responsable quien es libre. Y responsable significa tener la capacidad de responder por mí, pero también de responder por el otro buscando su bien. La libertad está orientada al otro, a la dignidad, al respeto de los derechos humanos, en esta perspectiva de San Ignacio de Loyola. El hombre también es un ser de razón, un ser que critica, que emite juicios sobre sí, sobre el otro, sobre el mundo que le rodea, siempre en búsqueda del bien y de la verdad, de la justicia y de la paz. El hombre es un ser que analiza, que juzga, que reflexiona, que recuerda y que con ello trata de mejorar, de humanizar la sociedad. El hombre es un ser de sentidos, es un ser que tiene contacto con ellos, con los sentidos, con el mundo externo, con el mundo real, pero también con el propio mundo, con sí mismo, para ver si ha asimilado bien el mundo que está en torno a él y hace experiencia con él. Es un ser finalmente de fe y trascendencia. Con la fe trasciende todo porque el Señor se ha revelado y se ha manifestado a él para que lo conozca, lo perciba con la razón. Así encontramos el principio y fundamento. Por lo mismo, el hombre es creado para alabar, para hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor. Mediante esto, salve su alma. La libertad no es para hacer lo que nos plazca, porque eso sería despersonalización y sería la construcción de la propia del propio mal y por lo tanto sería la destrucción de sí mismo y del mundo en el que vivimos, el ecosistema y la humanidad. Cuando el hombre ha entendido esto, encontramos a tiranos, encontramos sistemas políticos y económicos totalitaristas que han destruido a la humanidad. La libertad, por lo tanto, está orientada hacia Dios, al amor a Dios y al amor a los hermanos, al prójimo. Por eso debemos fiarnos de Dios, nuestro Creador, que nos ama y es el único que conoce lo que realmente necesitamos para alcanzar esa felicidad que nada y nadie nos puede dar. Ningún bien material, ningún amor humano, sino Dios. Y de ahí podemos compartirlo y hacer felices a los demás. Todas las demás cosas son creadas para que nos ayuden a conseguir nuestra auténtica felicidad, pero siempre teniendo a Dios como fundamental perspectiva. Dos banderas antagónicas con sus tácticas y estrategias. Esto en perspectiva militar, ya que San Ignacio, antes de ser un hombre consagrado a Dios por los votos de pobreza, obediencia y castidad, fue
un militar. Los escalones ascendentes que propone Jesús son la pobreza y la aceptación, o el deseo de Dios. La aceptación de oprobios, pero también desearlos, porque no es que hemos sido llamados para vivir en un jardín de rosas. Por lo tanto, la aceptación de aquello que como seres humanos y en nuestra pura humanidad rechazaríamos: los oprobios, los menosprecios, las humillaciones. Dios permite que seamos bañados en la humillación para que seamos más conformes a su imagen y semejanza. Es decir, que neguemos nuestro proyecto del yo, del egoísmo, nuestro proyecto al margen de Dios. Así como el Hijo de Dios fue humillado en la cruz, así la humillación, cuando somos bañados en ella, nos conformamos más a Jesús para reconocer esa imagen, y es más nítida la imagen de Dios que nos conduce al amor. Es decir, nos quita todo lo que nos aleje de Dios y de su plan de salvación. ¿Para qué? Para llegar a la humildad que nos abre a todos los dones de nuestro sumo capitán. Contra ellos están los escalones por los que nos despeña el mal espíritu, que son de riquezas, que son de vanagloria, de soberbia, y son vanos honores por los que nos lleva a ser soberbios, a ser lujuriosos, a ser autosuficientes, a pensar que no necesito de los demás ni tampoco de Dios, lo cual nos conduce a la perdición, al infierno. Jesucristo se le enfrenta a Satanás y lo derrota con la cruz, con su muerte ignominiosa en la cruz, con la obediencia al Padre. Lo ha enfrentado en aquellas tentaciones en el desierto que hemos visto en Cuaresma y que nos preparó a la Pascua. Y el Señor ha vencido confiado en la palabra y en la voluntad de Dios, en la humildad de la obediencia a Dios. Se ha portado como hijo, siendo el Señor, se ha portado como hijo, se ha portado como obediente, en esa actitud de humus humilis, en esa actitud de humildad, de reconocimiento de que ha sido enviado por el Padre para hacer su voluntad. La victoria de Satanás en el paraíso fue grande, pero fue más grande la de Jesucristo en el Calvario. La guerra sigue, es el combate espiritual, porque no acabará hasta el final del mundo y continúan enfrentados los ejércitos de Jesucristo y Satanás. Jesucristo en su iglesia, y no es que estemos equiparando al estilo del gnosticismo dos fuerzas convencionales con el mismo poder, de ninguna manera. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es por quien fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, como dice el apóstol San Pablo. Jesucristo ha vencido a Satanás, ha vencido al mal, al pecado y a la muerte, y es el autor de la gracia, es la sabiduría del Padre, por la cual nosotros, si nos unimos a Él, venceremos al mal y a Satanás mismo. Aun cuando Satanás viniera con todo el infierno completo, si nosotros hacemos un acto de fe y de humildad ante Jesús, seremos vencedores, pero solo en la medida en que estemos unidos a la gracia que nos dan los sacramentos en la iglesia, el bautismo, los sacramentos de iniciación cristiana, la Eucaristía, que es el culmen y fuente de toda la vida cristiana y de todos los sacramentos, porque los 6 sacramentos confluyen hacia ella, hacia la Eucaristía. Mis hermanos, que al haber escuchado esta breve reflexión sobre las 2 banderas en la espiritualidad ignaciana, comprendamos el valor que tiene la muerte redentora de Cristo en la cruz, que se actualiza en el bautismo y en la Eucaristía sobremanera, y que nosotros podemos ir realizando, podemos irnos haciendo contemporáneos en la fe cuando estamos en la oración. Cuando estamos en la oración, nuestra voluntad, nuestra mente están unidas al Señor. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros.